Para de verdad entender a Jim Morrison, hay que ir mucho más allá del cliché de la estrella de rock. Es necesario deconstruir el mito que él mismo, con mucho cuidado, creó, una figura con varias caras que siempre estaban peleando entre sí. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál de estas identidades terminó definiéndolo? ¿Fue el ícono rebelde que todos conocemos? ¿El intelectual que pocos leyeron? ¿O al final simplemente el producto de ese mismo sistema que juró destruir? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Aquí se puede ver el corazón de su conflicto. Es casi como un choque de dos mundos. Por un lado, James Douglas Morrison, el hijo de un almirante criado con disciplina militar. Y por el otro, el Rey Lagarto, el chamán psicodélico que él mismo se inventó. Toda su vida fue básicamente una batalla entre estas dos versiones de sí mismo. Es que el primer gran acto de Morrison no fue musical. Para nada. Fue un acto de, llamémosle, autoficción. Un asesinato simbólico de su pasado para poder inventarse un futuro a su medida. Y aquí está la gran paradoja. El hombre que se convirtió en un símbolo de la contracultura, de la rebeldía, nació y creció en el corazón del sistema militar, justo lo que esa cultura tanto despreciaba. Esta contradicción fue, sin duda, el motor de toda su rebelión. Esto no era una broma, fue su performance más radical y quizás la más importante. Al decir en público que sus padres estaban muertos, no solo los estaba borrando de su vida, se estaba creando a sí mismo desde cero, como si hubiera nacido de la nada, libre de cualquier atadura. Y este concepto es clave para entenderlo. Morrison eligió ser un huérfano cultural. Toda esa rebelión contra la autoridad que veíamos en sus conciertos, en realidad empezó mucho antes. Empezó con el rechazo a su propia familia. Ese fue su primer gran acto artístico. Ahora pasemos a ver cómo construyó su otra cara, la del artista. Y es que, y esto es fundamental, la principal ambición de Morrison nunca fue la música. Él se veía a sí mismo como un poeta, como un cineasta. El rock and roll fue en cierto modo un accidente increíblemente afortunado, claro. O sea, antes de ser una estrella de rock, era un estudiante en la prestigiosa escuela de cine de UCLA. Y no le interesaba para nada a Hollywood. Lo suyo era el cine experimental, el montaje de imágenes sin una historia clara, una pista de la poesía abstracta que después llevaría a sus letras. Y esto nos lleva directo al origen intelectual de la banda. El nombre que eligieron no fue al azar. No buscaba sonar cool. Venía de una idea filosófica muy profunda. Exacto. El propio nombre, Las Puertas, era toda una declaración de intenciones. Su proyecto no era solo hacer música, era una búsqueda para ir más allá de la realidad ordinaria, una misión casi mística, muy muy lejos de la típica banda de rock de la época. Y estas eran sus verdaderas estrellas de rock. Él no escuchaba mucho rock, pero se devoraba a los poetas malditos como Rimbaud, a místicos como Blake, a los rebeldes de la generación Beat. Y esto lo ponía en un nivel intelectual muy distinto al de casi todos sus contemporáneos. Pero claro, era inevitable. Cuando construyes un personaje tan rebelde, cuando llevas la provocación al límite, en algún momento chocas de frente con el mundo real. Y para Morrison, ese choque tuvo un nombre y un lugar. Miami, 1969. Fue un punto de no retorno. Lo que para él quizás empezó como una performance artística más, terminó en un desastre legal absoluto. Y ese desastre básicamente detuvo en seco la carrera de una de las bandas más grandes del mundo. Y para que nos hagamos una idea de lo serio que fue, la fianza inicial era de $5,000. Que la subieran a $50,000, una fortuna en esa época, era una señal clarísima de las autoridades diciendo, hasta aquí llegaste. Pero la historia, como suele pasar, tuvo un giro final. Más de 40 años después, la propia ley reconoció que el sistema se había excedido y Morrison fue perdonado póstumamente. Un cierre legal, tardío, a uno de los capítulos más oscuros de su vida. Pero la historia de Morrison todavía guarda una última ironía, la más trágica de todas. Un giro del destino que ocurrió después de su muerte y que de alguna manera puso en jaque toda su rebelión. Se fue a París para escapar, pero no de la justicia, sino de su propia creación. Quería matar al Rey Lagarto para que el poeta James Douglas Morrison por fin pudiera vivir en paz. Murió a los 27, uniéndose a ese infame club. La causa oficial, un paro cardíaco. Pero el dato crucial, el que lo cambia todo, es que nunca se le hizo una autopsia. Y esa falta de certeza alimentó décadas de especulaciones. Y para ser honestos, es el final más poético para un hombre que vivió construyendo su propio mito.
Y aquí es donde la historia da su giro más increíble. Fíjense en la cadena de eventos. Morrison le deja todo a su pareja, Pamela, para asegurarse de que su familia biológica no hubiera ni un centavo. Pero 3 años después, ella muere, también a los 27, y sin haber hecho un testamento. Y ahí, la ley, la burocracia, interviene, y todo vuelve a las estructuras familiares de las que él había huido. Esta es la trágica paradoja de su legado. El rebelde que se declaró huérfano, que vivió el contra del sistema, terminó financiando póstumamente, por un tecnicismo legal, a esas mismas estructuras familiares. Al final, la burocracia, el sistema, deshizo su rebelión. Tuvo la última palabra. Así que nos queda esta pregunta en el aire. Quizás su vida fue su obra de arte definitiva, una tragedia perfecta en la que el protagonista lucha desesperadamente por la libertad total, solo para que el epílogo de su historia, el punto final, sea escrito no por él, sino por un abogado, por un juez, con la tinta indeleble del sistema.